hablar sobre la evaluación de los sistemas educativos, el por qué el concepto conocimiento está en el centro y en el ojo del huracán. Vamos a hablar sobre los modelos educativos a nivel económico y emergente. Vamos a hablar acerca de la promoción partiendo de los tres pilares, como lo son estadística educativa, evaluación, seguimiento de evaluaciones y bases de la documentación. Partiendo de esto, vamos a hablar sobre la calidad educativa. ¿Qué podríamos hablar sobre la calidad educativa? Algo muy sencillo. Por ejemplo, el concepto de calidad ha emergido o ha cambiado a lo largo de la historia. Vamos a ver. También vamos a hablar de lo significativo que ha sido este concepto y lo importante que es a nivel industrial, comercial y a nivel político. También vamos a hablar sobre la equidad y distribución de la educación a lo largo de diferentes países que han tenido representatividad por diferentes estados políticos a lo largo de la historia. También vamos a hablar sobre la evaluación de estos sistemas educativos y lo referente en cuanto a importancia que ha tenido incluso para las poblaciones indígenas. Muy bien, y nos acompaña nuestro querido compañero Nelson Rochaga, con quien vamos a tener una especie de conversatorio acerca de la evaluación de los modelos educativos. Nelson. Sí, Erika, es muy interesante que podamos discutir todo acerca de los modelos de evaluación utilizados en nuestros contextos, y más aún cuando son bastante diversos en cuanto a lo económico, lo social y lo cultural. Muy bien. Muy bien, podríamos iniciar con el primer interrogante que postula la evaluación, ¿cómo es vivida desde las diferentes escuelas? A ver, Erika, yo creo que depende, como decían al inicio, la parte económica de un contexto, dada que la evaluación se viva de una manera u otra o se tenga que desarrollar de una manera u otra. Claro, Nelson, es más, la evaluación se debe vivir como ese espacio para oxigenar, ¿cierto? Para medir los logros alcanzados y oxigenar el proceso común. Sí, aunque siempre que se habla de evaluación se habla de cambios, de transformaciones que pues trauman a una entidad, a una institución en este caso, deben tomarse de esa forma, de una manera que es un proceso que se debe vivir, que se debe iniciar y que en algún momento... ¿Y qué piensas de esos agentes que se involucran? Estamos hablando de los profesores, de los estudiantes, de la misma comunidad y de la misma problemática que vive la cultura, que infiere de una u otra forma en la distribución de los roles dentro de la escuela. Yo siempre he visto que la evaluación es un modo de participación grande o un modo fácil de participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo de la misma. Yo creo que es el principal instrumento en donde cualquier actor dentro de un proceso académico, proceso educativo, puede incurrir, criticar, aportar, cualquiera de las cosas que claro, vaya a y recuerdas verificar. los diferentes tipos de evaluaciones y sobre todo esa evaluación que postula una medición a nivel interno y una medición a nivel global. Muy bien, y como segundo interrogante tenemos ¿la calidad de la educación como concepto ha cambiado en los últimos años? Sí, lógicamente en la parte bibliográfica, en nuestras referencias, en lo que pues hemos leído, nos muestra el concepto de evaluación o la base teórica como un inicio desde el siglo XX, en los inicios del siglo XX, como un concepto solamente de verificación, de mediación, más no lo que es el concepto actual. Se habla de que la evaluación fue evolucionando en los años 60, 70, de la misma forma en como iban evolucionando los modelos pedagógicos, lo que era el conductismo hasta llegar a un constructivismo y en este caso pues las aplicaciones de innovaciones y tecnologías. La parte de evaluación desde esos años 60 y 70 inició como algo no obligatorio, y que a medida de que va pasando el tiempo, las partes gubernamentales, la parte política ha exigido a las instituciones abarcar este tema como algo obligatorio y algo necesario. Muy bien, claro, Nelson. Aparte de eso, el concepto de calidad había sido ese indicador medible para ver la relación entre la educación y la misma política a nivel internacional. También se podría decir que este concepto de calidad
era la forma de indicar si se estaba o no gestionando bien las cosas. Pero hoy en día tenemos una amplitud mucho más alta y la amplitud que nos estaría indicando el concepto de calidad no es otra diferente a la distribución equitativa de los conocimientos significativos para el estudiante a nivel de sectores. Entonces estaríamos hablando de sectores, pues un nivel sectorial mínimo, que estaríamos hablando de las poblaciones pequeñas, en este caso departamentos, ciudades como tal, y esta distribución un poco más amplia, que es el manejo de los conocimientos o de este gran concepto a nivel internacional. Entonces, el concepto de calidad necesariamente ha ido evolucionando como lo venías indicando, pero entonces esa evolución ha ido amarrando situaciones significativas y de aplicación contextual. Y como tercera interrogante tenemos, ¿qué busca la evaluación educativa como meta en la escuela? Nelson, cuéntanos. Cada vez que hablamos de evaluación tenemos que entenderla como un proceso central en la parte educativa, en donde va dirigida no solo a estudiantes como inicialmente se realizaba, sino lógicamente a docentes, a las instituciones, a la estructura, a los recursos. Entonces, con ello, los aportes que podemos tener o lograr después de un proceso evaluativo es la parte de diagnóstico y conocimiento. Realizar un proceso evaluativo nos hace como institución o como ente que podemos encontrar dónde estamos ubicados, cómo estamos realizando los procesos, realizar un diagnóstico de nuestra situación. Normalmente esta evaluación resulta de una presión social para realizarla. Entonces esa misma presión social da o genera una necesidad de respuesta, y esa necesidad de respuesta se logra mediante un proceso lógicamente de evaluación. Otro de los aspectos que puede generar como aporte es la parte de encontrar mediante un proceso evaluativo una retroalimentación de aquello que consigo, que no lo estoy utilizando y que lo veo como procesos individualizados en otras instituciones o en otras estructuras, y que puedo tomarlas y agarrarles el provecho para luego retroalimentar y mejorar los procesos como los voy a realizar. Esos son los aportes que debo ver en un proceso evaluativo. También podríamos trabajar desde este espacio de la finalidad. Entonces podríamos decir que la finalidad de todo proceso educativo es generar calidad. ¿Y qué es esa calidad? Entonces la optimización de esos recursos, como habíamos dicho anteriormente, es optimizar esos recursos en esos tiempos dados. Aparte de eso, podríamos también decir que este proceso de calidad busca necesariamente que esta educación sea significativa y que esta educación llegue a todos los rincones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como lo habíamos mencionado anteriormente. Aparte de esto, que eso significativo llegue a cada estudiante, puesto que va a partir de una necesidad específica ubicada en cada una de las regiones o en cada uno de los espacios en que habita el estudiante. Entonces podríamos trabajar temáticas tan representativas como, por ejemplo, el bullying. Entonces tenemos que el bullying se presenta a nivel nacional, a nivel internacional, pero en escalas diferentes. Podríamos también trabajar sobre lo que hablábamos al inicio, el desarrollo de ciertas temáticas desde tu colegio a mi colegio. Entonces estamos trabajando los dos como docentes, ¿cierto? Ejerciendo, pues hombre, asignaturas distintas, pero siempre bajo un mismo esquema, que es brindar una educación de calidad. Y este mismo esquema nos lleva a nosotros, claro, nos lleva a buscar herramientas tan prácticas. Como les decía hace un momento, el hecho de que seamos docentes y que estemos ejerciendo en diferentes colegios nos lleva a que esas herramientas también sean diferentes. Por ejemplo, Nelson, en el caso de tu colegio, vas a proyectar cualquier tipo de aplicación tecnológica, se te va a dificultar, va a ser complicado. Para mí no, para mí tengo todas las herramientas desde el mismo aula, tengo un aula virtual, todas las herramientas están a la mano, la disposición está ahí. La parte de la infraestructura, la parte académica, la parte de acompañamiento, la parte de capacitación está dado. Entonces podríamos analizar que estas diferentes problemáticas no se podrían trabajar de manera general, porque son problemáticas particulares
que deben ser resueltas de esa misma forma, así sea la misma problemática. ¿No te parece? Cierto. Dos, tres. Muy bien, como último interrogante tenemos por qué la educación está tomando tanta importancia en los discursos políticos. Bueno, pues, en toda la parte, pues en toda la controversia hemos hablado de la evaluación como eje central de un proceso educativo. Y en la parte inicial, cuando hablé de la evolución de la evaluación, la parte final de la evaluación se centra en que todo nace como una presión social que da una comunidad educativa ante una mejora en búsqueda de la calidad. Y toda esa búsqueda de calidad educativa lógicamente debe ser tomada como un discurso político. Si vemos en las últimas contiendas políticas en los diferentes países, pues la parte de educación es tomada como un pilar fundamental en las campañas y en todas las transformaciones o cambios académicos o educativos que hayan, son pilares fundamentales en las campañas. Y pues se cree que desde allí se empieza a generar y a producir para lo que es una parte económica luego en el país. Entonces creo que por eso es que pues, como es lógico, la educación y el deporte y muchas cosas más serán ámbitos políticos a desarrollar. Claro, Nelson. Aparte de eso tenemos diferentes reuniones, en este caso reuniones que se han hecho con países con representaciones iberoamericanas en realidad, que postulan a la relación que se tiene entre la educación y el desarrollo que ha tenido a nivel social, económico y cultural. Esta relación nos apunta a que necesariamente el conocimiento es el gestor de todas esas transformaciones, de todos estos cambios. También nos indica que esta gestión es necesaria reprogramarla, reevaluarla y hacer seguimiento. Ese seguimiento nos va a permitir necesariamente involucrar lo que tanto hemos buscado, y no es otra cosa distinta a una educación de calidad, una educación integradora, una educación significativa, una educación para él, para ella, para él, para nosotros. Finalmente, y como conclusión final a esta controversia, me gustaría resaltar esta parte en donde dice que la parte evaluativa o los métodos de evaluación no deberían ser tan decrecientes, es decir, buscando una subordinación en cargo, sino que esa parte de evaluación, aunque no se esté realizando y debería ser de esta manera, sea una manera no centralizada ni direccional, sino que sea una retroalimentación entre todos los actores. Normalmente como docentes en este momento estamos siendo evaluados por un ente territorial y evaluados de una manera cuantitativa, y esa evaluación debería ser una evaluación cualitativa de observación, que sería una evaluación más objetiva para este proceso. Claro, Nelson. También tenemos que tomar en cuenta que este proceso de evaluación es un proceso constante, es un proceso en el que se involucran todos los agentes. Normalmente vemos el proceso evaluativo como ese espacio en el que el docente evalúa a sus estudiantes, pero en realidad debe crearse ese espacio en el que los estudiantes evalúan al docente, la misma comunidad evalúa al docente, el docente evalúa a su comunidad y todo el sistema educativo se evalúa entre sí. Esta evaluación también debe tener una secuencia, un seguimiento, un acompañamiento. Esta orientación, como decíamos en términos de calidad, se va a llamar una mejora continua. Esta mejora continua es partir de una acción preventiva, una acción correctiva, a una acción de mejora constante. Esta acción de mejora constante nos va a permitir a nosotros avanzar en cuanto a niveles. Según estudios, en este caso estudios académicos como la evaluación o los exámenes PISA, nos están arrojando una voz de alerta, una voz o un llamado a despertar y a tomar conciencia de que nosotros, como agentes de cambio, como docentes, necesariamente debemos personalizarnos, debemos innovar, debemos investigar,
debemos sujetarnos a una verificación teórico-práctica, debemos sujetarnos y seducir a nuestros estudiantes, puesto que ellos están expuestos a distractores que de una u otra forma nos están alejando, y nuestro mismo modelo, ese modelo arcaico, ese modelo encerrado, nos está limitando y está coaccionando el hecho de que nosotros seamos agentes de cambio, el hecho de que nosotros seamos esos personajes que necesariamente van a revolucionar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a revolucionar? Cambiando la mentalidad de esos hijos prestados, nuestros estudiantes.